Como introducción, empezaremos este tema hablando de Henry Gustav Mollison, quien fue el paciente más conocido de la neurociencia. Esta persona tuvo 50 años de estudios realizados con el neurocirujano William Scoville, quien estudió en Henry cómo es que las funciones relacionadas con la memoria se organizaban en el cerebro. Pero en sí, ¿qué es la memoria? De manera general, podríamos decir que el término memoria es solo un concepto que hace referencia a la serie de funciones cerebrales que nos permiten organizar, almacenar y recuperar diversa información. La investigación científica de la memoria comenzó a desarrollarse al final del siglo XIX, con la aparición de la psicología experimental. Durante este lapso, el filósofo y psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, impresionado por la lectura de los elementos de la psicología de Fechner, concibió la idea de aplicar el mismo método al estudio de la memoria, emprendiendo un programa experimental que revolucionó la psicología cognitiva, mostrando así un problema aparentemente inabordable, el cual podría ser estudiado siempre que el experimentador estuviese dispuesto a simplificar la situación de forma decidida. Desde entonces, el estudio experimental de la memoria ha constituido uno de los ejes centrales de la investigación en la psicología cognitiva, ya que el hecho de estudiar la memoria humana ha supuesto la aparición de diversas técnicas de investigación. Por ejemplo, en el ámbito del laboratorio, este ha conllevado a desarrollar diversas teorías sobre la memoria y en algunos casos sobre todo en el sistema cognitivo humano. Posterior a esto, el psicólogo británico Frederick Bartlett escribió los principios básicos sobre el funcionamiento de la memoria en el libro llamado Recordando un estudio experimental y social, en el cual planteó que la investigación se orientaba hacia la vida real, es decir, hacia el funcionamiento de la vida de la memoria. Existen diversos modelos sobre la arquitectura de la memoria. Sin embargo, uno de los más característicos es el modelo modal desarrollado por Atkinson y Shiffrin en 1968. Según este modelo, la memoria está dividida en tres estructuras dispuestas secuencialmente, es decir, primero la información se obtiene y se registra por la memoria sensorial en 1 a 2 segundos. Después, la información pasa a la memoria de corto plazo, donde se trabaja con ella y se mantiene por aproximadamente unos minutos. Finalmente, la memoria se almacena por un periodo largo de tiempo en la memoria a largo plazo. De estas tres divisiones primordiales, cada una cuenta con sus propias subdivisiones. La memoria sensorial, dependiendo del sentido que utilice, nos dará una memoria visual y una auditiva. La memoria a corto plazo cuenta con una especialización llamada la memoria de trabajo, la cual cuenta con 4 componentes: el bucle fonológico, la agenda visoespacial, el buffer episódico y el ejecutivo central. Por último, la memoria a largo plazo se puede dividir en una memoria implícita, en una memoria semántica, una episódica y una memoria autobiográfica. La memoria sensorial tiene la capacidad de almacenar pequeñas experiencias sensoriales de manera temporal y por un pequeño periodo de tiempo. Si el individuo no presta atención a los pequeños recuerdos sensoriales, estos son eliminados y olvidados de manera inmediata. La información almacenada en esta memoria puede prevenir desde cualquiera de nuestros sentidos. Sin embargo, existen dos que son los más frecuentes y que nos permiten utilizarlos en Primeramente tenemos a la memoria icónica. Esta hace referencia a la memoria sensorial visual, es decir, aquella que mediante procesos de la misma se pone en marcha cuando se perciben estímulos a través de la vista. Por otra parte, la memoria ecoica define la memoria sensorial auditiva y entra en función cuando los estímulos son captados a través del oído. La memoria a corto plazo es aquella que utilizamos para comprender algún texto mientras leemos. Esta suele operar en una capacidad limitada en términos de ítems, los cuales son almacenados en una duración necesaria para la ejecución de la mayoría de las actividades cognitivas que realizamos. Durante este periodo de almacenamiento sensorial, la información sigue un proceso de intensificación básica antes de pasar a la memoria a corto plazo, permitiendo proporcionar la base de las actividades mentales conscientes para determinar la información proporcionada y procesarla hacia el control de los recuerdos de la memoria existente. En base a la memoria a corto plazo se desarrolla un test para evaluar la inteligencia llamado Wechsler-Apple Scale,
que incluye un subtest denominado amplitud de dígitos, el cual consiste en una serie de números que va aumentando de tamaño. A corto plazo tenemos su subdivisión, la memoria de trabajo. Cuando hablamos de esta, nos referimos a dos acciones primordiales: el procesamiento cognitivo y el almacén transitorio de la información. Bartley y Hitch en 1974 la describieron como el espacio de trabajo que lleva a cabo las actividades cognitivas complejas como el comprender un texto. Esta memoria cuenta con 4 componentes. Número 1, el bucle fonológico, el cual es el equivalente a la subvocalización del habla. Podemos entenderlo como un sistema de repaso donde podemos convertir la información visual a fonológica, como por ejemplo cuando queremos memorizar una serie de números de una pantalla. Número 2, la agenda visoespacial. Esta habla de nuestra capacidad para formar imágenes de nuestra cabeza, ya sea de personas, objetos o escenarios asociados a la información que tenemos conservada de lugares específicos. Segundo, tenemos el buffer episódico, el cual es el intermediario entre la agenda visoespacial, el bucle fonológico y la memoria a largo plazo. Dado a que estos se manejan en diferentes codificaciones, su función se podría resumir como un traductor. Por último, el ejecutivo central, propuesto por Norman y Schlieff en 1980. Este es más un controlador atencional que un almacén, ya que tiene la capacidad de decidir qué tarea es la que estaremos realizando primero, además de que se utiliza en la búsqueda de estrategias para la solución. Ahora continuaremos hablando sobre la memoria a largo plazo y sus derivados. Ahora bien, la memoria a largo plazo se divide en dos tipos. Estamos hablando de la memoria implícita y la memoria explícita. Primero hablaremos sobre la memoria implícita. Un ejemplo de memoria implícita es cuando montamos en bicicleta. No necesitamos explícitamente saber cómo es que lo debemos de hacer. Simplemente montamos la bicicleta y pedaleamos. Este aprendizaje es un ejemplo de una habilidad que adquirimos de forma implícita. Esta memoria implícita se divide en 3 categorías. Hoy estaremos hablando de 2 de ellas. La primera de ellas es la facilitación. La facilitación se da cuando se presenta un ítem. Por ejemplo, una palabra influye en su posterior percepción o procesamiento. La facilitación ayuda a recordar palabras y o dibujos de manera fragmentada. Es decir, no podemos recordar del todo, pero podemos recordar cierta parte de algo. Mientras que en segunda instancia tenemos la memoria procedimental. La memoria procedimental va más que nada de sucesos que recordamos por medio de la repetición de acciones. De alguna manera, nuestro cerebro soluciona problemas que se encuentran más allá de mi pensamiento consciente. Y por medio de un procedimiento de acciones es que yo logro recordar cómo hacerlo sin necesidad de pensarlo. A esto le llamamos memoria procedimental. Por otro lado, la memoria explícita es la recolección consciente e intencional de información y experiencias previas. Un ejemplo de ello es la hora de recordar una cita o un suceso que ocurrió hace años. Este tipo de memoria a largo plazo se divide en 3 tipos. Empezaremos hablando de la memoria semántica. La memoria semántica es conocida como nuestra gran biblioteca de conocimientos organizados. Esta incluye el léxico de palabras, reglas gramaticales, las reglas de resolución de problemas y conocimientos generales sobre el mundo físico y social en general. Tobin definió a la memoria semántica como la memoria necesaria para el uso del lenguaje, refiriéndose a ella como una enciclopedia, donde tenemos el conocimiento de las palabras, símbolos verbales y significados de ellos. Ahora bien, les hablaré un poco sobre la memoria episódica. La memoria episódica se representa como la capacidad de recordar y volver a vivir acontecimientos específicos. Por ejemplo, el haber desayunado esta mañana. Se encarga de recordar el momento concreto en el que se produce una acción. Está, por lo tanto, al servicio de 2 funciones centrales, las cuales son las siguientes.
En primer lugar, permite recordar sucesos específicos y en segundo lugar, aumenta la memoria semántica. Así bien, la memoria episódica nos permite acceder tanto a una experiencia específica como al conocimiento general de un objeto, acontecimiento o cosa. Por último, podemos decir que la memoria episódica no solo sirve para recordar lo que hemos hecho, sino también recordar lo que haremos luego. Por último, pero no menos importante, les estaré hablando un poco sobre la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica se define como el sistema de memoria que sintetiza la recolección de experiencias personales pasadas. La memoria autobiográfica se relaciona con la capacidad de recordar eventos y hechos pasados propios de la vida personal. Por ejemplo, nuestro nombre. Esta memoria se considera fundamental para dotar de continuidad a nuestro yo, para el desarrollo y mantenimiento de las relaciones con el otro y así dar una resolución de problemas. Dado y explicativo sobre el funcionamiento de la memoria autobiográfica es el propuesto por Conway y Pleidel-Pierce. Dicho modelo habla sobre cómo nuestros recuerdos autobiográficos están organizados de forma jerárquica con distintos niveles de elaboración. En el nivel más alto de la jerarquía encontramos las historias de vida, las cuales hacen referencia a categorías más abstractas, como sería el tema laboral. Ejemplo, cuando terminé mi carrera o el tiempo que duré en un trabajo. Por otro lado, tenemos las relaciones personales. Otro ejemplo de ello es el tiempo de noviazgo que duré o el día en que nacieron mis hijos. Y por último, tenemos el tema de mi familia. Ejemplo, el día en que nacieron mis hermanos. Después tenemos los eventos generales, los cuales nos ayudan a dar sentido a estos apartados. Es decir, cuándo fue el primer fin de semana que duré con mi pareja de viaje o un recuerdo de una actividad con mi familia. Así pues, en el último nivel de la jerarquía tenemos los recuerdos específicos. Estos son recuerdos muy concretos con un alto nivel sensorial y también perceptivo. En este nivel somos capaces de recordar tanto acciones como sensaciones e imágenes concretas, es decir, revivir experiencias con detalle. Toda la información en la memoria a corto y largo plazo. La retención de la información en la memoria a corto plazo es muy corta como su nombre lo indica, puesto que este tipo de memoria es solo una zona de paso, así que si no se hace nada con ella, la información desaparecerá en aproximadamente 30 segundos. También una característica es que se presentan de manera frecuente el efecto de primacía y el efecto de recensia, los cuales nos hablan de cómo de una lista de objetos o números hay más probabilidad de que recordemos los primeros y los últimos items de la lista. Sin embargo, es más común la presencia del efecto de recensia en la memoria a corto plazo. Por otro lado, el almacenamiento de la memoria a largo plazo conlleva unos procesos más complejos. Primero, la información es analizada de forma distinta. Hay algunos conceptos que no son tratados más allá de sus características superficiales y otros donde aplicamos un análisis estructural, fonético, léxico o semántico, y estos son los que dejan una huella en su duración, por lo que entre más profundo sea el procesamiento, más tiempo permanece en el recuerdo. Por ejemplo, cuando damos un significado a una impresión sensorial, estamos estableciendo una asociación. Además de analizar la información, la buena organización de la información también afecta a nuestra retención. Cuando se desea recordar una conferencia o el contenido de un libro, la estrategia más eficaz será comprender el sentido y relacionarlo con lo que ya se conoce. Finalmente, existen algunas interferencias para la adquisición de la memoria, como es la interferencia entre lo nuevo y lo antiguo. Aquí se genera una competencia entre el nuevo aprendizaje y lo que ya se había aprendido. Por lo tanto, el olvido aumenta con el nuevo aprendizaje y la memoria crece cuando este aprendizaje tiene alguna semejanza con el primer aprendizaje. En términos generales, la recuperación funciona en progresión desde una o más claves hasta la huella objetiva, ya que las huellas de la memoria se relacionan unas con otras mediante la conexión a las cuales llamamos asociaciones.
En la recuperación influyen diversos factores que proporcionan un aprendizaje al almacenar la información. Estos recuerdos pueden recuperarse a partir de distintas claves, por ejemplo, al hablar, al ver una fotografía, al escuchar una canción, incluso al oler, porque solo al tener una pista del contenido se accede a las experiencias que se generan. En el contexto, el recuerdo se puede ver influenciado por características externas a la propia información. Por ejemplo, cuando encontramos algún objeto, construimos mentalmente la última vez que lo vimos, qué estábamos haciendo y dónde lo vimos. La idea de la reconstrucción de los hechos en el que tuvo lugar un acontecimiento devolverá el recuerdo preciso del incidente. Bober fue el primero en demostrar que la congruencia del estado de ánimo permitía recordar con más éxito lo olvidado. En este experimento, él manipuló el estado de ánimo de sus participantes mediante la hipnosis, en el cual los participantes se expresaban mediante la felicidad o la tristeza. En este experimento, el participante podía aprender y recordar la lista en un mismo estado o en estados diferentes. El resultado demostró que el porcentaje más alto de las palabras recordadas se dio por la congruencia en el estado de ánimo del momento del aprendizaje y el recuerdo. Por ello se utilizó la terminología de Schachter en el 2007 llamada los 7 pecados de la memoria, la cual intenta explicar la subdivisión en dos grupos, principalmente en los pecados de omisión. Esto explica que cuando somos incapaces de acordarnos de una idea, un suceso o un hecho deseado, presenta características como la fragilidad o la pérdida de memoria con el paso del tiempo, la distractibilidad y la frustración por la búsqueda de información en la que estamos intentando recuperar de forma intensa, pero sin embargo no nos sale. Por consiguiente tenemos a los pecados de comisión. Estos se presentan con una atribución errónea en la que el recuerdo es conocido como una fuente errónea en la cual se confunde la realidad con la fantasía y presenta características como la sugestionabilidad, en la que el recuerdo es implantado mediante preguntas, observaciones o cuestiones inductivas formuladas cuando una persona está intentando evocar una experiencia pasada. Y por último, la persistencia, que tiene que ver con el recuerdo reiterado de forma perturbadora de un episodio que nos gustaría olvidar por completo de nuestra mente. Un trastorno bastante conocido en el deterioro de la memoria es la amnesia. Este término se utiliza para designar a una variedad de alteraciones de la memoria que tienen su origen en diferentes causas y que afectan a la memoria de diversas maneras. Estas alteraciones pueden darse por ictus, es decir, la interrupción de la circulación cerebral, o por lesiones traumáticas. Desde un punto de vista funcional, la memoria puede dividirse en anterógrada, donde se pierde la memoria de los acontecimientos ocurridos después del comienzo del trastorno, y retrógrada, donde la pérdida de la memoria es sobre sucesos que ocurrieron antes del comienzo del trastorno. En todos los casos de amnesia es posible identificar los daños de la memoria explícita e implícita, ya que el paciente puede ser capaz de mantener habilidades y adquirir nuevas como en la memoria implícita, pero no es capaz de recordar una conversación reciente como en la memoria explícita. Esto fue todo por nuestra parte, muchas gracias por su atención.